¿Dónde está? Bueno, entonces dije que ya tengo mi relación. Sí, bueno, se me pasó. Me olvidé. Me olvido siempre de hacer las grabaciones. Eh, bueno, ahora voy a crear la relación esa en la que me di cuenta, ¿sí? Que acá tengo una dependencia transitiva entre localidad y el código postal, porque la localidad depende del código postal, ¿sí? Me di cuenta y lo voy a solucionar. Como me di cuenta y lo voy a solucionar, voy a hacer clic, hago doble clic en la relación y me vengo acá a localidad y la voy a borrar. ¿Sí? Botón derecho y por acá aparece borrar la selección. ¿Sí? Y listo. Borré el atributo que me estaba sobrando. ¿Sí? Y con código postal, ¿qué voy a hacer? Dijimos que lo íbamos a convertir en índice. ¿Sí? Entonces, vamos a ir, o sea, lo podría crear acá, pero acá tengo opciones limitadas. Sí, primero le voy a poner que es not null. Después me dice, ¿qué tipo de índice va a ser? ¿Va a ser clave primario, binario, sin signo, con signo? No. O sea, único tampoco, ¿sí? O sea, lo tengo que crear como índice nada más. Entonces, en esta herramienta me vengo acá a index, ¿sí? Y selecciono el atributo que yo quiero crear. ¿Sí? Fíjense, le puse un nombre, me dice que es index, ¿sí? Solamente index. Este primary es el primario, el que ya está creado, es este, ¿sí? Por lo tanto no lo voy a modificar. Este es uno nuevo que estoy creando en este momento y le digo que va a ser este atributo. Fíjense, dice order, ascending, ascending, ascending. El order, ¿sí? Puede ser ascendente o descendente. Por defecto, los índices se crean en forma ascendente. En este caso, que es un dato del tipo entero, va a ser 1, 2, 3, 4 al que llegue. Si es descendente, va a ser desde el mayor al menor. O sea, tenemos 1.000.000, será desde 1.000.000 al 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Cuándo voy a usar ascendente o descendente? Y según la necesidad, según la aplicación. Perfecto. Ya no tengo más nada que decirle. Cierro. ¿De acuerdo? Entonces, van a ver que este código postal allí me aparece diferente. Debajo dice index, ¿sí? Estos son los archivos de índices que están creados. El primario, que está asociado con la clave primaria, y el otro que creamos sobre el código postal, ¿sí? Que es el que está asociado con el código postal. ¿Está bien? Y ahí me dice con quién está asociado. Ahora voy a crear la relación que va a ser la mandatoria o la que vamos a relacionar con el código postal porque nos dimos cuenta que estaba más normalizado. Vamos a crear nuevamente la otra, ¿sí? Selecciono, hago clic, doble clic en el atributo. Este se van a llamar localidades, esta tabla. ¿Sí? Perfecto, localidades. ¿Qué voy a tener en localidades? Código postal. ¿Sí? Código postal. Le voy a poner el mismo nombre. ¿Sí? Los nombres de los atributos pueden ser los mismos en distintas
relaciones, ¿sí? Este código postal pertenece a esta relación y este código postal pertenece a esta relación. ¿Por qué me conviene hacerlos de esta forma? O sea, crearlos con el mismo nombre para poder relacionarlos más fácil, sobre todo en una forma visual o en una forma conceptual que sea más sencillo de entender. En general hacemos eso. Podría ponerle otro nombre, le podría haber puesto CP, sí, también le podría haber puesto CP, total, después digo, este lo relaciono con este y se terminó. Pero a los efectos, incluso de la programación, yo sé que código postal es el nombre del atributo código postal en todas las tablas que tengan código postales. Y listo, seguro que no me equivoco. Perfecto. Y acá le dijo que era clave primaria, ¿sí? Que es not null, y hasta ahí venimos bien. Y ahora ponemos la localidad, que era un varchar de 60, de lo que sea. Vamos a poner 80. Y no puede ser nula. ¿De acuerdo? Sí o sí tenemos que tener un atributo. Listo. Ahí solucioné el problema de esta dependencia transitiva que tenía en esta relación. Ahora voy a relacionar, ¿sí? De uno a muchos, ¿de acuerdo? Voy a establecer la relación de uno a muchos. ¿Cómo lo hago? Yo sé que en esta tabla es donde se van a repetir y este está indexado. En esta tabla tengo un registro por código postal y localidad y solamente uno. ¿Está bien? Bueno, hago doble clic en la tabla que tiene los muchos. ¿Sí? En la tabla que tiene los muchos. Me vengo acá abajo, a Foreign Key. Selecciono Foreign Key. Le digo ahora, ¿sí? Me dice, clave foránea. Y acá me dice cuál va a ser la tabla de referencia. ¿Sí? Estoy parado sobre la tabla clientes. Esto es lo que me está indicando acá. Voy a poner ahora code postal. Hago clic del otro lado. Me dice, ¿sí? Código postal aparece en esta tabla. O sea, como tengo esta sola relación, no hay problema. Número cliente, código postal, selecciono acá código postal. Se va a tomar su tiempo. Bueno, acá, siempre me tengo que venir acá de este lado primero. Entonces, acá fíjense, me aparece el nombre de la base de datos y las relaciones que hemos creado. ¿Cuál es la tabla de referencia? Localidades. Y ahí está. Ahí me generó la relación. ¿De acuerdo? Entonces me dice que de este lado tengo uno y de este lado voy a tener muchos. ¿Está bien? Cuando tengo más relaciones, me muestra todas las tablas con las cuales yo puedo elegir, decir, bueno, cuáles son, con quiénes se vincula. Se vincula con este, con este, con este. Tengo que hacer uno por vez. Finalizado, cierro y listo. Y ahí ya tengo armada la relación. Hay veces, o sea, esto se configura desde... Acá. Acá. En el tipo... No, acá. En Relationship Notation. ¿Sí? Acá ustedes van a seleccionar de qué forma lo pueden, o sea, cuál es la simbología que voy a utilizar. ¿Sí? Bueno, tienen estas simbologías y por defecto, ¿sí? La conexión de columnas. Tienen la otra simbología, que es la muy utilizada, que va a ser la de UML, que lo van a hacer cuando ustedes hacen un diagrama UML, van a utilizar esa simbología y les va a aparecer de esta forma. Acá les dice
que van a tener 1, ¿de acuerdo? Y de acá dice que arranca desde 1 hasta muchos atributos de este lado. Básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero la simbología cambia. Estamos acá, creo que era, ¿sí? Y me voy, puedo decir clásico, ¿sí? Me genera esto otro, donde acá se escribe el tipo de relación, donde una localidad, o cada vendedor tiene una localidad, cada cliente tiene, o sea, vive en una localidad y pueden haber muchos clientes. Bueno, pero por eso no tengo problema. Lo dejo acá y esta es la que a mí me sirve ahora para este tipo de diseño. Bueno, lo mismo hago con todas las otras relaciones. O sea, creo las relaciones, creo las claves primarias, ¿de acuerdo? Creo los índices en aquellas relaciones que vayan a necesitar un índice. ¿Y para qué me sirve el índice? Me sirve justamente para hacer este tipo de relaciones. ¿Sí? ¿En qué me va a facilitar? Me va a facilitar que las búsquedas y las relaciones van a ser mucho más rápidas. Con esto yo termino. Ahora, después tengo la otra posibilidad. No me acuerdo cuál era la opción que me crea diagrama. Ah, le vengo a exportar, acá en File, exportar. Fíjense, acá me crea, ¿sí?, un script que me crea la base de datos que nosotros definimos, ¿sí?, ejemplo, ¿de acuerdo?, con estas dos relaciones. Si le digo exportar, acá le vamos a decir, no recuerdo cuál de las dos era, pero bueno, vamos a crearlo con la primera opción. Y acá me dice, a ver, ¿qué opciones tengo para exportar? Generar un drive. El drop se genera cuando dice, preguntando si existe la base de datos. Si existe la base de datos, entonces bórrela. ¿De acuerdo? Pues genera el drop del esquema, esto no lo vamos a hacer. Saltar las relaciones con las tablas, con las claves foráneas, no porque las necesitamos. Omitir esquema, este no le vamos a tampoco. Crear índices, ¿sí?, por separado. Esto lo podemos, según la necesidad, lo vamos a crear o no. Generar los insert en el caso de que, o sea, me genera el script del insert. Como el script del insert ya lo sabemos hacer, no hay problema, lo dejamos sin generarlo. Deshabilitar la foreign key, esto no lo vamos a hacer. Y crear los triggers, que tampoco lo vamos a hacer. Le decimos directamente que pase al siguiente paso. Y acá me dice, fíjese, export en MySQL las tablas, o sea, mostrar los filtros que no me interesan. Como no tengo nada más que crear, no me va a mostrar más nada. Voy al siguiente. Y acá tenemos el script de creación de la base de datos. Vamos a poner, vamos a copiar esto, lo vamos a poner en el visual para que se vea un poco mejor. Es lo que quiera.
Vamos a cerrar acá, me permita. Bueno, acá tengo el ejemplo del insert y voy a pegar la creación. Bueno, esto es lo que me generó, ¿sí?, el script de creación de la base de datos, ¿sí? Me dice que el esquema se llama ejemplo, esto es un comentario, está comentado, y me dice crear esquema, ¿sí?, o crear la base de datos si no existe ejemplo por default, los caracteres, o sea, la página de caracteres que utilizamos, que era UTF-8, y a continuación, una vez que crea el esquema, que es lo mismo que create un database, ¿sí? Acá pregunta, si no existe lo creo, si no lo borro, que va a ser básicamente eso. Luego de que lo crea, ¿sí?, da la instrucción use, ¿sí? Esta instrucción use ejemplo me posiciona dentro de la base de datos que se acaba de crear. O sea, que es lo mismo que cuando nosotros decimos crear en el formulario, le damos ejecutar, se crea y después le hago clic en el arbolito donde apareció la base de datos, ¿sí? Hace exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso dice use el ejemplo. A continuación crea la tabla, ¿sí? Esto está comentado, dice la tabla sobre la base de datos ejemplo, la tabla de localidades, y crea create table, si no existe, obviamente, el chequeo que hace, ejemplo sobre la base de datos ejemplo, tabla de localidades y cómo está compuesta, ¿sí? El atributo, código postal, que es entero y es not null. Localidad, que es del tipo varchar, de 80 caracteres, que también es not null. Y hay una clave primaria, ¿sí? Le indico cuál es la clave primaria. Vale, indica el software. De todos modos, si nosotros lo tuviésemos que crear a mano, escribiríamos exactamente esto que está acá. Primary key, código postal, ¿sí? Como es not null, ya acepta que sea código postal. Motor de base de datos por defecto siempre va a ser InnoDB. Hay otros motores. Se dividen en dos motores básicos, InnoDB y MySQL ISAM. Después lo vamos a explicar. Tabla clientes, ¿sí? Creé una tabla si no existe, ejemplo, sobre la base de datos de ejemplo, punto clientes y los atributos, ¿sí? Todos sus atributos con las definiciones, el atributo clave primario, ¿sí?, que está sobre el número de cliente, y el index que creamos a posterior, que se llama código. El nombre del índice es código postal, ¿sí?, que está sobre el atributo código postal, que es ascendente, bueno, en este caso pone el atributo visible. Hay un constraint, que es el constraint, es la relación que nosotros establecimos entre código postal de una tabla y el código postal de la otra tabla. Entonces, ¿qué me dice este constraint? Que el código postal, que a través del código postal de esta tabla, ¿sí?, que se comporta como un foreign key, ¿sí?, se referencia con la tabla localidades, que en este caso no hemos puesto, no definimos ninguna acción si se actualiza en cascada, si se borra en cascada, ese tipo de cosas. O sea, lo dejamos así nomás, solamente creamos la relación. Y acá está cómo está definida esa relación. Bueno, listo. Acá estos son algunos comentarios que me genera que esto cuando nosotros lo creamos manualmente no hace falta ponerlos. Esto tampoco, pero no importa. ¿Sí? El hecho es que si yo ahora, nosotros tomamos este SQL y lo pasamos al motor de la base de datos y lo ejecutamos, crea la base de datos ejemplo y crea las relaciones con sus vínculos entre una tabla y la otra tabla. ¿Está bien? O sea, de la misma forma que usamos el SQL
en phpMyAdmin yo puedo copiar esto, pegarlo y ejecutarlo. ¿Mm? O sea, estas son las facilidades que me permite usar este tipo de herramientas. Por un lado, puedo crear todo el modelo, armar las relaciones, verificar por lo menos visualmente que vaya a funcionar, que no haya, este, que no haya duplicidades, que no existan relaciones ilegales entre las tablas y una vez terminado, establezco los vínculos y me genera todas las relaciones sin tener que escribir todo a mano. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros con esta herramienta armamos visualmente toda nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Terminar, así como para finalizar el práctico, lo que tienen que hacer es armar todas las relaciones e insertar los datos. Hay un solo detallito por acá que les va a causar problema, que ya les digo cuál es, que está en el Excel también, que hay un artículo que tiene el mismo nombre, tiene el mismo código para distintas descripciones. P345 y a ver, tenemos estos dos. ¿Sí? A cámbienle el nombre, o a cualquiera de los dos, no interesa. ¿Sí? En realidad, tela plástica, nada más cámbienle el artículo, el código del artículo. Y el código del artículo, fíjense que acá está definido como alfanumérico, y bueno, y yo en el ejemplo después lo definí como numérico. Si lo definieron como alfanumérico, ¿sí? Como varchar, no hay problema. Varchar de 4 caracteres, no hay drama, ¿sí? Pero también recuerden que donde participa el atributo artículo, tiene que ser también varchar. Si no, lo pueden poner como numérico, como entero, y le sacan la letra que tiene. Eh, Ponen 1, 345, etcétera. Esos numeritos nada más. Y a partir de ahí vamos a comenzar a hacer consultas la semana que viene. ¿Dudas? Bueno, si no hay preguntas, entonces terminan de construir las relaciones, insertan los datos, los que están acá, ¿sí? Los que están en el Excel, y después, la semana que viene, comenzamos a trabajar con SQL. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. también se repite el número de cliente, el 205 de Liana Escurra con el 205 de Patricia Dillon. Eso, Ah, sí, también cámbienlo. Perfecto, cámbienlo. bueno, eso nomás. Póngale otro numerito directamente. Esto es porque cuando hice esto empecé a hacer copiar y pegar y se me pasaba. Mm. Bueno, No, perdón, mira. Ah, el número de cliente, sí, está bien, está perfecto. Sí, exactamente. Tenés que cambiar el número de clientes. Ponerle cualquier número. Mm. Después tenemos que, o sea, en esta tabla, sí, cuando en la tabla clientes y tabla facturación, tenemos que generar otras facturas con otros clientes.
para que se repitan y tengan distintos números de facturas. ¿Se entiende? Para tener más datos. No tenemos fecha de entrega, pero vamos a poner fecha de entrega la semana que viene, digamos. A ver, lo importante es que ustedes tengan estas tablas armadas el día lunes, ¿sí? A ver, este lunes es el 21 del 18. Bueno, esta semana que viene no tienen clase porque tienen la semana del estudiante del 18 al 22, ¿no es cierto? Bueno, como tienen, claro, entonces no tenemos clase la semana que viene. El día 25, ¿sí? Para el lunes 25, sí, tienen que tener las tablas con los datos, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos comenzar con el tema de consultas y demás, que lleva bastante tiempo. Ustedes les toca el parcial el día 29. ¿Qué es lo que entra en el parcial? En el parcial entra todo. ¿De acuerdo? Todo es desde la parte de conceptual de lo que es la computadora, todo lo que está en el aula virtual, la parte de HTML, ¿sí? Y esta parte de la parte de normalización y la creación de relaciones y base de datos. Eso es lo que entra en el parcial. No van a hacer muchas preguntas. Ya, iré a hacer 80, 90 preguntas nada más, pero que no sean muchas, para que lo puedan hacer en una hora. No, ya les dije, está en el aula virtual. El examen, sí, va a ser virtual, múltiple opción. Examen virtual, múltiple opción. ¿Qué quiere decir? Que ese día viernes 29 ustedes acceden directamente, o sea, ni siquiera hace falta que se conecten con el Meet, van a entrar directamente al aula virtual, hacen el examen, lo terminan y listo. Eso es todo. O sea, en realidad vamos a hacer una conexión, vamos a hacer la conexión de, bueno, ¿qué tal? Comiencen, fin. Eso vamos a hacer el viernes 29. Y ustedes hacen el parcial, terminan, van a tener un tiempo limitado, obviamente, para hacerlo, y listo. Ahí termina todo. Entonces, vayan repasando eh, para este parcial. No va a ser difícil, obviamente. Bueno, que pasen buen día, buen fin de semana, diviertan, nos vemos el día 25. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, después ya les subo estos videos. Vaya, hasta luego, Muchas profe. gracias. Chao.